Vamos a hablar ahora de un sector vital para nuestra comunidad. El acuerdo firmado el pasado sábado entre la Unión Europea y Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es básicamente un pacto para facilitar el comercio y para que a ambos lados del Atlántico les sea más fácil y barato vender muchos productos, porque se reducen aranceles y se fijan reglas comunes. Pero el campo de Castilla y León, de España y de Europa se ha levantado en armas porque ven más perjuicios que beneficios. Temen que esto se traduzca en presión a la baja sobre los precios que cobran en origen, que la competencia no sea en igualdad, es decir, si allí se producen con normas distintas, por ejemplo en fitosanitarios, bienestar animal o controles, el sector pide que lo que entre cumpla las mismas exigencias que se piden en la Unión Europea. Por eso el debate no es solamente sí o no al acuerdo, sino con qué garantías, qué controles se harán de verdad, qué límites habrá a las entradas y qué medidas se activarán si el campo español acaba pagando el coste en precios y rentabilidad. Hoy queremos hablar con el sector agrario de Castilla y León para que nos explique su preocupación y por qué alertan de que esto puede ser, ojo, el final del medio rural en nuestra comunidad. Laura, el primer paso es la firma que se estampó este fin de semana en Paraguay. Así es, José Luis. Este mismo sábado en Asunción, en Paraguay, y después de 25 años de negociación, el acuerdo con Mercosur fue una realidad, al menos en cuanto a la firma de todas las partes se refiere. De un lado del Atlántico la Unión Europea y del otro los países del Mercosur. ¿Pero qué pasará ahora? Bueno, pues para que entre en vigor deberá ser ratificado por todas las partes, tanto por el Parlamento Europeo como por los parlamentarios de cada país miembro de Mercosur. Estamos creando un mercado de 700 millones de personas y aquí se negocia casi el 20% del PIB mundial. Esto es fenomenal. Quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica, el mundo avance hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección. Mientras los políticos lo celebran, el campo continúa protestando. Estas imágenes son de hoy mismo, en Estrasburgo. Allí los agricultores y ganaderos muestran su descontento justo un día antes de una votación clave. Mañana se decidirá si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe revisar si este acuerdo es legal. Si así se decide, es el único que de momento puede paralizarlo, hasta por 2 años, y para que el documento de momento no siga adelante. Y contra el acuerdo de Mercosur también se postularon aquí en la comunidad hace una semana tanto organizaciones agrarias como la Junta de Castilla y León. En el último Consejo Agrario salió adelante un documento en el que se pide una reciprocidad real y que se apoye el acuerdo de Mercosur, lo que garantiza, también piden que se garanticen cláusulas de salvaguarda si se producen incrementos excesivos, tanto de las importaciones como también de caída de precios. Y un tercer punto a destacar: reclaman más controles en las fronteras para que los productos que llegan de fuera tengan las mismas normas que lo que se les exige a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Vamos a empezar hablando con el presidente de Urcacil, de las cooperativas de Castilla y León, Fernando Antúnez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, si baja el precio en origen, en la presión de todas las importaciones previstas, ¿dónde cree Urcacil que lo notarán primero las cooperativas de Castilla y León? ¿Vacuno, lácteo, porcino, remolacha, cereal? ¿Dónde? La verdad es que, como tú dices, hay diferentes sectores, ¿no? Quizás los que más se puedan ver afectados son, en el tema de carne, fundamentalmente el vacuno, el porcino y los pollos. Consideramos que va a ser menos, ¿de acuerdo? Pero sí, el vacuno es un sector que se puede ver afectado en cuanto a precios. El tema de la miel nos preocupa también mucho. Y el tema de la remolacha, el tema del azúcar, obviamente está sometido a unas importaciones con unos precios ya también tasados que vuelvan a meter con este acuerdo más presión sobre ese sector. Con lo cual quizás para mí sean los sectores que de alguna manera se van a ver más afectados. Se habla mucho de la competencia desleal. ¿Qué 3 controles concretos se exigirían para garantizar la reciprocidad de los productos que vengan de estos países? Fitosanitarios, trazabilidad, bienestar animal. Cuéntenos.
Como bien habéis dicho, el día 14 en el Consejo Agrario se adoptaron una serie de puntos, se redactó una serie de medidas con las cuales nosotros obviamente no podemos estar nada más que de acuerdo, ¿no? Es cierto que si tú permites una entrada de productos con aranceles cero, que mínimo que exigir que una reciprocidad real, ¿no? Tanto en lo que es sanidad animal como lo que es vegetal, todo el tema de bienestar. O sea, de alguna manera sí que con esos aranceles cero estaríamos jugando en desventaja, con lo cual nosotros no podemos por menos que también apoyar estas medidas que se adoptaron en ese Consejo Agrario del 14 de enero. Si la preocupación fundamental es el estándar de producción y el precio, ¿qué le piden a la gran distribución y también al consumidor? Entiendo que algo clave sería, bueno, pues que el etiquetado, ¿no?, para saber de dónde proceden todos estos productos. Qué duda cabe que un etiquetado en el cual se marcara ese origen con absoluta claridad y permitiera que el consumidor pudiera elegir entre un producto elaborado con las exigencias de calidad, seguridad alimentaria, sanidad que tenemos en Europa respecto a ese otro tipo de productos, y ellos de alguna manera claramente pudieran distinguirlo, facilitaría que ellos a la hora de comprar pudieran elegir entre uno y otro. Señor Antúnez, ante una situación... Sí, le preguntaba que ante una situación difícil como esta, estar en una cooperativa es, no sé si un paraguas para que se le pueda dar más seguridad a los agricultores y ganaderos. Digamos que al estar en una cooperativa lo que sí garantiza, sí, sobre todo la apuesta de lo que es la marca producto cooperativo, en el cual identificamos claramente qué productos están producidos por parte de las cooperativas y por lo tanto qué productos cumplen con esos estándares de calidad, de garantía, de seguridad alimentaria y de cercanía, ese sabor de lo nuestro, pues de alguna manera también facilitamos al consumidor que sea partícipe de ese producto de calidad, de cercanía. Desde el punto de vista de las cooperativas, pues obviamente lo hemos hablado durante ya, yo creo que bastantes ocasiones, ¿no? En todo ese paraguas que permite al productor, al agricultor, al ganadero, de alguna manera estar amparado ante esa marca cooperativa de cara a lo que es el producto exterior. Pues Fernando Antúnez, presidente de Urcacil, muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión, a Cuestión de Prioridades. Hoy es una prioridad hablar de esta situación de Mercosur, y ya tengo aquí a otros compañeros que me están observando, que son los principales líderes de las organizaciones agrarias de Castilla y León. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias y saludo a todos. Pues un saludo. José Manuel González Palacín, coordinador de la UCCL, don Aciano Dujo, presidente de Asaja, Aurelio González, secretario general de UPA-COAG. Muy buenas noches a los tres. Veo que venís documentados con papeles y todo. Antes de empezar, quiero que escuchéis las últimas declaraciones que ha hecho el ministro Planas sobre el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, y ahora lo analizamos. Este es un acuerdo estratégico para la Unión Europea y que no es únicamente lo agroalimentario lo que está presente en el mismo. Yo siempre lo he calificado así, es una necesidad desde el punto de vista comercial y es una oportunidad, visto bajo una perspectiva española, para la ampliación de los mercados en temas tan importantes y productos como el aceite de oliva, el vino, el porcino o los productos agroalimentarios transformados. Don Aciano, el ministro dice que es una oportunidad, vosotros decís que es la estocada final para el campo. Coincido con el ministro, pero en un tema claro, y es la primera vez que se le oigo, que este acuerdo comercial no solo es agroalimentario. Ese es el problema, que la Unión Europea, pilotada por Alemania, ha vendido al campo para poder vender a Mercosur productos de servicio o industriales, y a cambio Mercosur vende a la Unión Europea productos agrícolas o ganaderos. Somos paganos de este acuerdo, el campo de Castilla y León, el campo de España y el campo de la Unión Europea. Para que se beneficien otros sectores, arruinan al campo. El acuerdo también, no sé si tiene cosas positivas, señor Palacín, que quizá nos están destacando en este momento, pero una, por ejemplo, es el efecto Donald Trump, ¿no?, que sigue amenazando con los aranceles. ¿Es una forma de defenderse ante esta política económica estadounidense?
Nosotros no estamos de acuerdo en contra de los acuerdos comerciales. Lo que estamos en contra es de que no competir con las mismas armas. En esos países ni producen ni tienen ninguna intención de producir como producimos nosotros. Y eso nos lo han dicho claramente. Por lo tanto, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salud. Estamos hablando de que ellos utilizan productos fitosanitarios que aquí, después de un examen exhaustivo, han sido descatalogados. Hay materias activas que ya están prohibidas por su peligrosidad para la salud o su peligrosidad para el medio ambiente. Ellos las siguen utilizando y dicen abiertamente que van a seguir utilizándolas, que nadie les va a decir cómo tienen que producir ellos. Por lo tanto, hasta que no compitamos en igualdad de condiciones, es un acuerdo totalmente desequilibrado y es una competencia absolutamente desleal. Por otra parte, ¿hay oportunidades para nuestros productos? Posiblemente. Hay alguno que pueda tener alguna posibilidad de mejorar su mercado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el vino. El vino. Es verdad. Por ejemplo, Aceite el aceite de oliva. Tras productos transformados, es posible que quesos o algún tipo de estos productos tenga alguna oportunidad, pero la balanza comercial agraria está totalmente descompensada. Ellos son grandes productores de cereal y tenemos el precio del cereal hundido. Si nos meten más cereal, pues no levantamos cabeza, evidentemente. Son grandes productores de carne, con productos que aquí están prohibidos, hormonas que aquí están prohibidas, ahí están permitidas para ciertas circunstancias. Lo que pasa es que nadie controla esas circunstancias. Aquí sí tenemos unos controles exhaustivos de nuestra cabaña ganadera, pero ahí los controles brillan por su ausencia. Y un ganadero puede hacer lo que quiera, que no le van a controlar si lo hace bien o mal. Por lo tanto, está totalmente desequilibrado. Claro, pero por aclarar, dice Palacín, Aurelio González, que no hay controles. Los que defienden este acuerdo aseguran que habrá controles, cláusulas de salvaguarda, que existen mecanismos de protección. Vosotros no os fiáis de todo esto, ¿no? Por lo que veo. A ver, nosotros desde luego no. Primero tengo que decir, yo pongo en duda lo que dice el ministro de que haya oportunidad para un sector como el vino. En Castilla y León tenemos un vino de gran calidad. Los países de Mercosur tienen un país productor al lado que se llama Chile, que produce más vino que todos nosotros juntos. ¿Vamos a competir? ¿Vamos a vender vinos de calidad a buenos precios, caros allí? Si queremos vender vino tiene que ser barato, si no, eso no va a entrar. El aceite de oliva, creo que en España andamos con entre 8 y 9 litros por persona y año de consumo. El aceite de oliva ahí en esos países de Mercosur andan con medio litro al año. ¿Les van a cambiar los hábitos de consumir el aceite de palma, aceite de girasol, aceite de soja, etcétera, etcétera? Tengo mis dudas, que te pueda beneficiar al campo. A la pregunta, ¿qué nos dices? Sí, controles, pues, cláusulas de salvaguarda. Los controles, mira, tenemos ya lo que ha pasado con el acuerdo que había europeo de vamos a cortar la importación de soja si hay deforestación en Brasil, si hay no sé qué. Bueno, ha habido desforestación, ha habido tal. Llevan 2 años prorrogando las sanciones por el tema de la soja. 2 años prorrogando las sanciones, no se toma ninguna sanción. Creo que en el último año ha habido 40 alertas sanitarias con el tema de las importaciones de Marruecos. No sabemos que se hayan cortado, que se hayan paralizado, etcétera, etcétera. Sí sabemos que, bueno, por primera vez se han metido unas cláusulas de salvaguarda, ahora con el tema de Mercosur, pero nadie nos garantiza que se vayan a poner en marcha. Primero, en frontera es muy difícil analizar los productos que vienen. Se hacen unos controles, pues un 1%, un 1,5%, no lo sabemos. Aquí nadie nos ha dicho que, por ejemplo, pudiésemos hacer lo que nos han hecho los chinos a nosotros con el porcino. Ha habido comisiones de chinos que han venido aquí a las explotaciones de porcino a hacer inspecciones, a ver cómo se estaba produciendo aquí el porcino, para ver si se lo autorizaban a exportar allí. Nosotros, la Unión Europea nos va a garantizar que vamos a tener inspectores europeos en los grandes ranchos y las grandes multinacionales que hay allí para hacer las inspecciones. ¿Nos lo garantiza alguien? No. Claro, pero donaciones, yo digo, el sector agrario de Castilla y León, de España, de los países eminentemente agrarios también de la Unión Europea, no quieren esto, lo estáis demostrando, tractoradas, manifestaciones, van a continuar. ¿Por qué el gobierno español, por qué la Unión Europea lo defiende? Esto es no escuchar realmente al sector. ¿Cuál es el interés? Porque, según explicáis, parece que los que sacan realmente beneficio son los países de Mercosur más que la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver, lo ha dicho el ministro y por eso he estado de acuerdo con él. El ministro ha dicho, esto no es solo un acuerdo agroalimentario, es un acuerdo de libre comercio
entre casi 700 millones de habitantes, que es la Unión Europea, 450 millones, 250 millones Mercosur. Lo ha promovido Alemania. Este acuerdo llevaba 25 años frenado, parado. Lo promueve Alemania para vender coches en Mercosur, para vender ordenadores, para vender equipos. Ese es el motor de este acuerdo. Y a cambio Mercosur dice, si vosotros, la Unión Europea, queréis vender eso, el Mercosur, ¿qué es lo que tiene? Principalmente productos agroalimentarios. Entonces, libre comercio con Europa. En el momento actual, las relaciones comerciales agroalimentarias de la Unión Europea con Mercosur son las siguientes. Nosotros les exportamos a ellos al año 463 millones y ellos nos exportan a nosotros 4.163 millones. Ya es una barbaridad. A partir de ahora, en muchísimo mejores condiciones. Lo que no entendemos es en lo del Gobierno de España. ¿Por qué el ministro, y sobre todo el ministro, tiene tanta ponderancia en defender este acuerdo cuando él sabe, como sabemos nosotros, que para el sector que él representa, que es el sector agroalimentario, le perjudica? Y esto es muy sencillo de explicar para que no lo entiendan solo los agricultores que lo saben de sobra, para que nos lo entiendan todas las personas que nos están viendo. ¿Cuál es el interés, entonces? Vamos a ver, aquí hay una cuestión que es imposible que el sector agrícola y ganadero europeo, por lo tanto de Castilla y León, apruebe este acuerdo. Por una razón muy sencilla. Las normas de producción que la Unión Europea nos ha ido imponiendo desde los años 80-90 para acá es cada vez restricciones mayores en lo que es la acción agrícola, producir agricultura, y en lo que es la ganadería, con el objetivo, según la Unión Europea, de garantizar al máximo la sanidad en los productos y producir en agricultura sin dañar el medio ambiente y con seguridad alimentaria. A estas normas suponen para la agricultura más costes y menos producción. El Mercosur no existe esto. Entonces, es imposible que haya controles, que haya exigencias. Es más, las cláusulas de salvaguardia que ha puesto la Unión Europea solo las pone la Unión Europea, no las acepta Mercosur. Y además, bien sabemos que en otros acuerdos comerciales, como pasa con Marruecos, no sirven para nada, porque cuando se detectan, se denuncian, se pone un mecanismo muy lento, que es el de la Unión Europea. Tardan 3 o 4 años en aplicarse. Para entonces ya estamos arruinados y de nada sirve. Y voy a hacer una matización o poner un ejemplo. Vamos a ver. Está claro que hoy en la Unión Europea, en España, en Castilla y León, nunca se ha producido con tan buenas garantías sanitarias y tanta calidad. Yo le digo al señor ministro, le digo a la señora von der Leyen, le digo a los eurodiputados, si a usted le ponen un filete de ternera de Castilla y León con todas las garantías, alimentado sanamente, y le ponen un filete de ternera de un país de Mercosur que se ha ido alimentado con hormonas de crecimiento, ¿usted cuál va a comer? Seguramente pasaría como con el lobo. Tuvo que comer un lobo, el pony de von der Leyen, para que el lobo no estuviese protegido en la Unión Europea. Ellos no van a comer el filete de Mercosur, pues que no obliguen a los ciudadanos de la Unión Europea a comer ese filete. Qué bueno es poner ejemplos siempre, don Aciano. Bueno, esto debe pasar por la ratificación del Parlamento Europeo. Mañana es un día importante en el Tribunal en el Parlamento de Estrasburgo, precisamente por lo que luego pueda decir el Tribunal. También tienen que pasar por los parlamentos de cada país antes de poder aplicarse plenamente. Lo que hablaban el otro día en Asunción es que ojalá esto se implantara plenamente a finales de este 2026. ¿Qué vais a seguir haciendo las OPAs y el campo? Yo no sé si esperáis que ante la presión que estáis ejerciendo, las tractoradas en todas las capitales de Europa, pueda revertir, como ocurrió ya no hace tanto, cuando la Unión Europea se dio cuenta de que había cosas que había que cambiar precisamente porque vosotros alzasteis la voz. La verdad es que tenemos muchas esperanzas y de hecho están cambiando. Posiciones que parecían inamovibles, ahora mismo ya hay eurodiputados, ya hay consejeros de comunidades autónomas que están pidiendo a sus eurodiputados que voten en contra de este tratado. Hace unos meses esto era impensable. Ya empieza
haber voces con peso político que dicen que este acuerdo no puede ser y que necesitamos más tiempo para tener previamente esas garantías de cláusulas espejo y esas garantías de reciprocidad. Por lo tanto, ganar tiempo ahora mismo es fundamental. Que el tribunal retrase la entrada en vigor es fundamental. Son 2 años que ganáis ahí, ¿eh? Por lo tanto, claro, es mucho tiempo con la que está cayendo. Y sobre todo creo que estamos ganando la opinión pública. La opinión pública está empezando a estar con nosotros, está diciendo qué nos va a venir de esos países, cómo están produciendo, y puede haber realmente un vuelco en las intenciones. Es verdad que hay muchas industrias que van a ganar con este tratado. La industria del automóvil, la primera, evidentemente. Ellos han echado sus cuentas y son 4.000 millones que se ahorran todos los años en aranceles. Por supuesto, claro, que para ellos es una ventaja importante. Las farmacéuticas. Pero, ¿y la alimentación? La alimentación mueve muchísimo dinero. La alimentación depende del sector primario. Si aquí caemos el sector primario, cae la agroalimentación y todos los servicios que vienen alrededor nuestro. En Castilla y León somos más del 20% del PIB. Por lo tanto, ¿realmente compensa? Yo creo que no. Y de todas formas, creemos que ahora mismo estamos ganando la opinión pública y sobre todo la presión que estamos ejerciendo está teniendo efectos. Vamos a tener una inundación tractoradas el próximo día 29 en toda Castilla y León, en toda España. Seguiremos con las manifestaciones después hasta que se den cuenta de que esto que no se puede firmar tal y como está y que necesitamos garantías. Hasta que no haya garantías no se puede firmar este acuerdo. Tractoradas exclusivamente, no planteéis otro tipo de movilizaciones. Aurelio, yo no me quito de la cabeza a Donald Trump. Creo que no hay que quitárselo en estos momentos porque es una figura clave y estamos viendo las amenazas constantes que está haciendo la Unión Europea con los aranceles. Imaginaos que Europa frena a Mercosur. No sé qué estrategia comercial debería seguirse para que el campo no quede, digamos, aislado, ¿no? Bueno, pues realmente el señor Trump es un peligro mundial, lo hemos visto, ¿no? Lleva poco más de un año y bueno, ha causado una revolución y a tontas y a locas, como solemos decir, pero va consiguiendo sus objetivos, que no son otros que, lamentablemente, entrar a mercadear en la política. Antes conocíamos que los grupos de presión, los lobbies de presión, presionaban a los políticos para conseguir cosas, tanto en Europa, en el Congreso de Estados Unidos y tal. Ahora ya han dado el siguiente paso, que es directamente un empresario pues, a ganar dinero siendo político. Y es preocupante. Y es entendible que la señora von der Leyen pues, haya ido corriendo a hacer un acuerdo de Mercosur porque, primero, tiene una empresa muy grande alemana, automovilística, con gran estocaje de coches y los tienen que vender, piensan que lo van a vender allí. Y el peligro de los aranceles del señor Trump pues, puede salir por cualquier sitio. ¿Qué estrategia se puede tener contra una persona que un día dice una cosa y al día siguiente otra? Pues ser fuertes, ser firmes y no ceder, no entrar a los chantajes y hacer frente y buscar otros mercados, así de claro. Y por supuesto que entendemos lo de las prisas por ir a firmar Mercosur, pero nosotros lo que decimos es, vale, usted quiere vender coches, quiere vender tecnología, farmacéuticas. Aquí los empresarios, tanto que el otro día tuvieron una convención aquí en Valladolid del sector automovilístico, pues todos aplaudiendo, ¿no? Vale, bien, pero en esta guerra no puede ser que nosotros salgamos perdiendo. Entonces es lo que hay que hacer, ser fuertes para enfrentarse a Trump y desde luego pues no ser serviles y clientelistas de ellos. Estamos en el escenario, te ponía el escenario de la Unión Europea frena a Mercosur. Si ocurre lo contrario, don Aciano, si esto sigue adelante, yo no sé si estáis ya planteando compensaciones vía PAC, vía ayudas autonómicas, vía ayudas estatales, o esto no es una cuestión de ayudas económicas ni de fondos. Vamos a ver, no nos planteamos al día de hoy que el acuerdo de Mercosur sea una realidad. Hoy todavía nos quedan bazas, las estamos... Y no está siendo ingenuo con esa frase, ¿no? No estamos siendo ingenuos, todavía nos quedan bazas. Hoy mismo estábamos de manifestación en Estrasburgo, en el Pleno del Parlamento, los tuvimos el día 18, los tuvimos cuando se presentó también a mediados de julio. Tenemos la baza del Parlamento, tenemos la baza del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y entendemos que entrará cordura a este tema. Si esto no es así, pues desde luego vía ayudas esto no es solución. Tendremos que presionar al gobierno español para que ponga condiciones lo más duras posibles.
ante la entrada de productos que no cumplan las condiciones que a nosotros nos obliga, como está poniendo Francia. Aquí el ejemplo lo tenemos en Francia. Es una pena que hoy Francia, que siempre ha sido el motor de la defensa de la agricultura de la Unión Europea, tenga problemas políticos en su gobierno, esté débil y no nos haya defendido como lo haya hecho otras veces, sea el motor. También es una pena, y nos ha vendido Italia, porque Italia dijo no a Mercosur, pero luego, por no sé qué negociaciones secretas que no sabemos, ha cambiado el voto. Por supuesto, esto es una pena porque nuestro país no nos ha defendido, porque si España hubiese dicho no a Mercosur, no tendríamos estos problemas hoy. Hubiese sido una minoría de bloqueo lo suficiente para que Europa no hubiese dicho sí a Mercosur. Entonces, vía subvenciones no tiene solución. Lo estamos viendo ahora con el cereal. El cereal se está poniendo en entredicho en Europa, en España y sobre todo en Castilla y León. Como no sea un sector rentable entre la diferencia de lo que ganamos y lo que tenemos que invertir, las ayudas son un parche puntual, no una cuestión estructural a largo plazo. ¿Sería la carne y el cereal los productos damnificados aquí en Castilla y León? Sería la carne, sería el cereal, sería la remolacha, sería la apicultura, sería algunas carnes más como el pollo. En definitiva, si es eso, es todo. Es todo, está claro. Claro, es que si la carne va mal, ¿a quién vamos a vender el cereal? Si la remolacha no se produce, ¿qué va a haber? Todo patata, o sea, es todo. Y ellos han negociado mucho mejor que nosotros, porque ellos sí que pueden traer aquí casi todo sin ningún tipo de arancel y restricción. Pero es que aquí, nosotros exportar el vino o el aceite de oliva tiene unos contingentes que hasta dentro de 15 años no estamos en plenitud de condiciones. Y además hay otra cosa que lo dije al principio. Nosotros somos 450 millones de consumidores que ellos van a traer a 450 millones con un poder adquisitivo alto y nosotros vamos a vender a 270 millones con un poder adquisitivo bajo. Los datos de hoy es 460 millones de euros les exportamos, ellos nos exportan a nosotros 4.163. Sí. Y eso va a ir a más. No hay por dónde coger este acuerdo en el sector agroalimentario. Si von der Leyen quería haber hecho un acuerdo Mercosur, que hubiese dejado fuera el sector agroalimentario, no hubiésemos dicho nada. Bueno, la diferencia en exportaciones, las cifras las has dicho, son clarísimas. José Manuel, Donaciano, Aurelio, os he traído a los mejores, ¿eh? Son los contertulios que más saben de agricultura y ganadería, expertos, muchísimo más que yo, que también nos van a formular alguna pregunta. Cuando quieras, señor Escribano. Pues hola, buenas noches. Yo, en primer lugar, soy escéptico. Soy escéptico porque las reivindicaciones no entiendo. Cuando habláis ahora de cereal, pues yo sé que está la cebada a 30 pesetas y no quiero ni imaginarme a cómo va a estar el nitrato dentro de 15 días. Mejor prefiero no pensarlo. Pero también pienso una cosa, pienso que la sociedad no lo valora. La sociedad valora el precio del lineal. Hoy todos podemos elegir entre la anchoa marroquí y la de Santoña. La gente se tira a la marroquí porque es la que está barata, porque la cesta de la compra ha subido mucho. Y mi pregunta sería, ¿crees que lo que nosotros somos conscientes de lo que cuesta producir, la sociedad lo valora? ¿La sociedad prefiere pagar más por calidad cuando en los últimos 6 años la cesta de la compra de la comida ha subido un 20% y hay personas con un nivel de renta bajo que no consumen por calidad, consumen por precios? Se está viendo como, por ejemplo, la marca blanca crece de forma exponencial con respecto a las premium brands. ¿Se valoraría o no se valora? ¿Lo valora la sociedad? Quizás sea uno de los deberes que tenemos todos, las organizaciones agrarias las primeras, en explicar, en ser mucho más didácticos de lo que cuesta producir, no solamente los costes, sino todo lo que hay detrás después de producir un alimento, empezando por los colegios, hablando con los niños y explicando a todos los consumidores realmente el trabajo que hay detrás y la diferencia que hay entre producir bajo parámetros de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. En residuos, en calidad de los alimentos, en medio ambiente, cada vez la sociedad está más preocupada por el medio ambiente. ¿Qué va a suponer Mercosur en estos países? Que se va a deforestar selva, porque amplían evidentemente su demanda y las tierras son las que son, no se van a producir más. Aquí se van a quitar a la selva, evidentemente. Va a ser una catástrofe.
medioambiental este tratado. Por lo tanto, hay que explicar muy bien que en Europa estamos muy preocupados por el medio ambiente, muy preocupados por la salud, muy preocupados por el bienestar de los animales, pero que en esos países no hay ninguna restricción de estas. Y esto tenemos que ser muy didácticos todos, las organizaciones agrarias, los medios de comunicación, y explicar la diferencia entre el modelo de producción europeo y el modelo de producción de otros países que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, hay un gran desconocimiento, está claro. Elena. Bueno, buenas noches. A mí se me ocurrían muchísimas cosas según estábamos hablando. Sabes que además yo soy una enamorada del campo y sobre todo una defensora de la industria agroalimentaria, ¿no? Que creo que la transformación es la clave un poco que quizá puede equilibrar este tipo de acuerdos. Pero para que todo el mundo que está viéndonos desde casa, que no viven de esto ni son expertos como nosotros, entiendan, ¿podrías darnos, por ejemplo, don Aciano, las claves en las diferencias en cuanto a costes, normativas, sanitarias y laborales que hacen desequilibrado este acuerdo? Porque yo creo que la clave fundamentalmente está en la reciprocidad, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, no creo que el campo español ni la industria agroalimentaria tenga problema ni miedo en competir, porque creo que está tecnificada y son muy profesionales, pero sí que creo que el acuerdo falta esa reciprocidad y sobre todo darle ese valor, ¿no? Que tiene ya no solamente la calidad, sino la seguridad alimentaria desde el punto de vista de los consumidores. Y la Unión Europea estaría realmente dispuesta a implantar controles reales, verificables a esos productos que entrarían y que al final forman parte de la cesta de la compra, ¿no? Estábamos hablando, y de la salud de los consumidores. La industria agroalimentaria de la Unión Europea, de España y de Castilla y León tiene que estar con el campo. Porque si no hay producto en el campo de aquí, sobra la industria agroalimentaria. Habrá distribución, pero no industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria transforma lo nuestro, no lo que viene de fuera. A lo que me preguntas sobre las diferencias que hay, pues si quieres ponemos el ejemplo de la carne, por ejemplo, por no irnos a todos los productos. Mira, tú, un ternero de Castilla y León, una ternera, llegar a que produzca y que pese 500 kilos en vivo, pues le cuesta un año, porque se consume los pastos, consume maíz, consume cebada, consume pienso, todo natural. Eso lleva un tiempo de 12 meses. Sin embargo, el modo de alimentar el Mercosur, esa misma ternera, que no es ni parecida a la nuestra, es con productos transgénicos, mayoritariamente, y luego con hormonas del crecimiento, que lo que hacen es más o menos retener líquido para que se quede en el cuerpo y eso pese. Eso estaba autorizado en la Unión Europea allá por los años 80, 70. Se prohibió porque era un engaño al consumidor, porque además era perjudicial para la salud y por lo tanto se dijo que no. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú ahorras 2 meses de trabajo, 2 meses de pienso, 2 meses, el coste por kilo de esa ternera es mucho más barata que la que nosotros podemos producir. Y entonces nos echa del mercado porque es un producto mucho más barato, de peor calidad si las garantías sanitarias, pero mucho más barato. Si vamos a la remolacha, aquí hasta hace unos años, la semilla estaba tratada con neocotinoides y eso evitaba todas las plagas que podía haber a posteriori. Y con esas plagas, evitar esas plagas, hemos llegado a conseguir en Castilla y León medias de 120, 130 toneladas por hectárea. Se eliminó por parte de la Unión Europea porque dijo que era perjudicial para los insectos, principalmente para las abejas, y por lo tanto prohibido. Nos hemos quedado en medias de 80, 90, 100 toneladas. Hemos perdido 20, 30, 40 toneladas. Es que allí el azúcar se hace con semilla con neocotinoides. Y además, la remolacha, no se va a poder analizar el azúcar porque lo que se ha tratado es la semilla. Hay otra cuestión a mayores que nos perjudica si tan medioambientalistas somos, y es, si tanto hablamos de la huella de carbono y de la contaminación, siempre se ha dicho que el producto de cercanía no tiene contaminación en el transporte. Si la Unión Europea va a dejar de producir todos estos alimentos y hay que traerlo de Mercosur, imaginaros la huella de carbono, la contaminación que provocan todo el transporte hasta puerto allí, del puerto de allí al puerto de aquí, los barcos, de los puertos de aquí a Castilla y León o a los mercados, de eso.
y así sucesivamente. Entonces, está claro, ellos tienen menos costes y mayor producción. Ya no voy a referirme yo a los costes laborales, sociales o de bienestar animal, porque eso yo creo que lo sabemos todo. El estándar que hay en la Unión Europea, que hay en España, es incomparable con lo que hay allí. Aquí, razonablemente, hay unas condiciones y allí esas condiciones no están. Sí quería... Brevemente, don Anciano, que vamos justos de tiempo. Manifestar una cuestión a lo que has dicho de que si los consumidores valoran. Yo creo que lo que tenemos no lo valoramos. Solo lo valoramos cuando no lo tengamos y luego no hay remedio. Si lo que hoy producimos aquí algún día se acaba, mira que la sociedad lo va a echar de menos, porque entonces es cuando lo va a valorar. Y si no lo valora la sociedad y no tiene importancia producir con estos estándares, pues que nos permitan a los agricultores de la Unión Europea producir con los estándares que producen ellos, que también lo sabemos hacer. Bueno, pero sabes perfectamente que sí que lo valoramos los ciudadanos. Nuestro periodista especializado en agricultura y ganadería, Nacho. Hola, buenas noches a los tres. La verdad que lamento no ser tan optimistas como ellos con el tema de que se pueda bloquear el tema de Mercosur. No me puedo creer que la señora von der Leyen sea tan torpe políticamente de montar este show, de irse a Paraguay a firmar un acuerdo que se lo van a paralizar 4 días después. No me lo puedo creer, pero vamos a confiar en que así sea. Hay un tema que a mí me preocupa especialmente, que es el relevo generacional. Ese es uno de los, Aurelio, es uno de los principales problemas que tiene el sector y se está trabajando, intentando trabajar para solucionarlo. ¿Qué mensaje se lanza a los jóvenes cuando les estamos pidiendo que continúen en la labor y frente a esto estamos firmando unos acuerdos que van a hundir la rentabilidad de sus productos? ¿Qué mensaje se manda a estos jóvenes? Bueno, pues, a ver, la verdad es que nosotros siempre hemos dicho, nuestro mensaje siempre ha sido a los jóvenes de que las explotaciones agrarias tienen futuro porque tenemos la costumbre de comer y comer 3 veces al día. Ahora se nos viene un problema encima, que sí, seguimos teniendo esa ganas de comer, pero ahora a ver qué comemos, ¿no? Si lo vamos a producir nosotros o nos lo van a producir otros. Ese es el gran debate. Pero yo tengo confianza en la sociedad. Yo tengo confianza en la sociedad, a pesar de todo lo que esté pasando, ¿no? Y creo que la población, por eso nuestras reivindicaciones, estamos hablando continuamente de que bueno, la población entienda lo que estamos diciendo, que no estamos peleando solo por nosotros, porque se mantengan las explotaciones agrarias que tenemos y que sean rentables, sino que estamos luchando por esa soberanía alimentaria para que la sociedad europea tenga productos europeos y los podamos seguir haciendo aquí, porque en el momento que esos países no tengan que competir con los productos nuestros, entonces a lo mejor ya no valen tan baratos, ya nos piden más, ya son más caros. Entonces yo creo que eso tendrá que reflexionar ya la clase política. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos ya por conseguirlo, la sociedad tiene que entenderlo y yo creo que tendremos futuro por eso, porque no podemos retroceder de esa manera. Y aquí al final, una de nuestras frases, ¿no? Yo lo he dicho bastante, es que tenemos que volver a la filosofía de cuando se creó la Unión Europea. La Unión Europea se creó con el Tratado de Roma en el año 53, después de la Segunda Guerra Mundial, para garantizar la producción de alimentos a la población europea. Y unos alimentos sanos, saludables y en que en todas las familias pudiera entrar esos productos. Si no se garantiza eso, pues hombre, desde luego no hay futuro ni para jóvenes ni para mayores, pero yo creo que sí, la sociedad europea tiene que evolucionar, tiene que volver a ese mensaje y decir claramente eso, que nosotros lo que queremos es que en todas las familias de cualquier trabajador, de cualquier clase media, se pueda volver a entrar todas las semanas pues filetes, leche, verduras, huevos, etcétera, etcétera, con calidad. Y eso lo podemos garantizar solo nosotros, ¿eh? Os voy a pedir, casi con un monosílabo, con 2 palabras, con un sí y un no. Este programa hablamos mucho de campo, los 3 habéis venido varias veces a Cuestión de Prioridades, pero es eminentemente político. Ayer se convocaron las elecciones, como sabéis, el 15 de marzo, y uno de los escenarios posibles es que Vox y el PP puedan gobernar en nuestra comunidad. Vox ya pidió la Consejería de Agricultura en esta legislatura, finalmente se fueron, porque se fueron de todos los gobiernos. No sé si en este caso
poniéndonos en ese escenario, os gustaría que Vox ocupara la consejería y la cartera de Agricultura. En 2 palabras, José Manuel. Lo que nos gustaría es tener una estabilidad, 4 años de estabilidad con un presupuesto y sin hacer estos cambios. Lo que más queremos es estabilidad. Don Aciano. Hay que respetar lo que los ciudadanos de Castilla y León manifiesten en las urnas y, por lo tanto, nosotros lo que hace falta es que cuando gobierne con gobierne y la Consejería de Agricultura tenga diálogo con las organizaciones agrarias, llegue a acuerdo con ellas y, si es posible, también con el resto de grupos políticos, que así es como se han conseguido la ley agraria, la ley de montes, la defensa de la PAC, la defensa de Mercosur y todo, con diálogo y acuerdos políticos. Aurelio, a ver si te mojas un poco más que tus compañeros. Bueno, yo diría que para que hagan lo mismo que hicieron de la otra vez cuando entraron a la Consejería de Agricultura, mejor que no. Porque desde luego, desde mi punto de vista, se hicieron las cosas bastante mal. Medio se desmangó la sección de sanidad animal por parte de estos señores cuando entraron ahí y luego, bueno, pues hubo que recomponerlo cuando se marcharon. Entonces, la experiencia nos dice que no. Pero si con esa experiencia les ha servido para decir diálogo, pues bueno, tendremos que aceptarlo. Pues UCCL, Asaja, UPACOAG, muchísimas gracias a los 3 por estar hoy aquí. Yo creo que habéis despejado muchas dudas, porque es verdad que esto del acuerdo de Mercosur, seguramente que en la calle todavía no llegue del todo, y hoy creo que ha sido un hito importante que estuvierais aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.